Magnífico programa que tenemos hoy en Sevilla TV, muy buenas tardes, porque vamos a hablar con una de las mejores ilustradoras a nivel nacional, con Ilu Ros, que nos va a visitar en el plató, pero también va a venir, en cuanto a literatura, Paula Melchor, que hablará de su nueva obra y de la poesía en general, un género que a mí me encanta. Seguiremos las recomendaciones que nos van a realizar los bomberos en cuanto al tema de los calefactores, los calentadores y todas estas circunstancias que en invierno se agravan muchísimo y hay que evitar los accidentes. Y nos marcharemos con un magnífico reportaje de mi compañero Manu Lamprea del Belén de Cajasol. Todo ello aquí en Sevilla TV. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, lo vamos a hacer con literatura, con este maravilloso libro, una trilogía rural, una forma de leer diferente a García Lorca y sobre todo de disfrutar muchísimo, porque no solamente tiene pues la historia de tres de las obras más importantes del autor granadino, sino también unas ilustraciones, que de eso se trata el libro, magníficas para entender de una manera diferente lo que significa la escritura de este autor. Ilu Ros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir aquí, gracias por venir a presentar tu obra, una obra que bueno, ya tiene, no sé si tiene un poquito de, o tienes un poquito de presión con esta obra, porque anteriormente Ilu Ros realizó una biografía de García Lorca maravillosa, de Federico García Lorca, donde, bueno, triunfaste muchísimo con ese libro y ahora traes este otro y no sé si tienes un poquito de presión, si se siente un poquito esa presión. No, la presión la tenía en el anterior, en Federico, porque ese libro sí que yo lo escribía y lo ilustraba, ¿no? Y entonces abarcar la figura de Federico García Lorca y contar sobre su vida, sobre su obra, requería mucha documentación, ¿no? Y mucha rigurosidad, y ahí sí que tenía presión. En este soy solo ilustradora y es más bien como disfrutar, ¿no?, la obra de Federico García Lorca. ¿Se aprenden cosas diferentes? No sé si se sigue aprendiendo cosas que te transmite Federico García Lorca en ese sentido. No solamente con la biografía, sino ahora también pues con tres de sus obras más significativas, más representativas, ¿no? Como son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Sí, yo creo que Federico García Lorca es un autor que se puede, que no es que lo leas una vez y ya está, ya lo he leído, ¿no? Yo creo que es un autor al que siempre se puede volver y lees Bodas de Sangre hoy y lo vuelves a leer dentro de 5 años y siempre hay cosas nuevas, ¿no? Parece como que bueno, es un autor muy poético, entonces yo creo que también depende mucho de cómo estés tú, ¿no? No sé, siempre se abren las nuevas interpretaciones. Utiliza muchas metáforas, entonces eso... Da incluso, fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero en función te coja el día. Si lo lees de una manera o lo lees de otra, hasta lo puedes entender de formas diferentes. Bueno, yo creo que porque tiene diferentes capas, ¿no? Al final de lectura. Federico García Lorca habla sobre todo del humano, ¿no? De todo lo humano y de las pasiones, del deseo, de la muerte. Entonces, al final, claro, depende también de en qué momento estés tú, ¿no? Cómo lo puedes interpretar o cómo lo puedes entender. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esta obra, en la trilogía rural? Pues la trilogía rural son las 3 obras de Federico García Lorca, yo creo que, 3 obras fundamentales, toda su obra es fundamental para la literatura española e internacional, pero en estas 3 obras yo creo que son como las más conocidas. Y bueno, son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, con el texto íntegro de Federico García Lorca, ilustrado por mí. Y bueno, son 3 obras que tienen muchas cosas en común, como es la mujer en el medio rural, como es eso, la pasión, el deseo, pero creo que cada una de ellas tiene una atmósfera muy diferente también, entonces, no sé. A la hora de, claro, como trata tantos temas, la represión sexual, los conflictos familiares... la maternidad en Yerma, sí. Entonces, a la hora de ilustrarlo, ¿qué te sugiero? ¿Cómo lo has afrontado? ¿Qué manera te has enfrentado a estas cuestiones que también, bueno, pues tiene su miga, ¿no? El saber cómo representarlas. Sí, cuando eres dibujante, eres ilustrador e ilustras el texto de otras personas, tienes que pensar muy bien qué es lo que esa persona, ese autor quería contar, ¿no? Y luego pasarlo por ti mismo y ver también cuál es tu interpretación del texto, ¿no? Por ejemplo, Bodas de Sangre es la obra más poética, la más lírica, y es muy diferente
por ejemplo, Yerma, que es una obra muy introspectiva, donde es una mujer que tiene todo el tiempo el sufrimiento, la presión de no tener hijos, ¿no? y encima toda la presión social de alrededor. Y luego se distingue mucho de la casa de Bernarda Alba, que son mujeres encerradas, no tanto en sí mismas, que también, pero sobre todo mujeres encerradas físicamente, ¿no? Una obra que trata sobre el autoritarismo. Entonces, a la hora de dibujarla, de interpretarla, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo funciona cada obra y cómo funciona cada obra también en el escenario al ser teatro, ¿no? No sé si porque son las 3 obras más representativas como dramaturgo sí. de García Lorca o por algún otro significado has elegido estas 3. No, bueno, lo elegí porque cuando acabé Federico sentía como que no lo había disfrutado suficiente y entonces le propuse a mi editora que si podía volver a estas 3 obras, que era con las que yo la había conocido cuando era una niña, en el teatro de mi pueblo, y esa fue la razón realmente. O sea, que fue, yo creo que fue de las primeras obras de teatro que yo vi cuando era cría y quería volver a eso, ¿no? Mira, ahí estamos viendo un poco el proceso de creación de la ilustración. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ilustrar? ¿Cómo es el crear de la nada, y sobre todo partiendo de los textos de Federico? Sí, ese vídeo es el proceso creativo de la cubierta. Mis ilustraciones son sobre papel y este libro lo he hecho en acrílico. Pero, por ejemplo, el proceso ese que se veía como a cámara rápida es del boceto, que eso sí que lo hice en digital, ¿no? Hacer un libro ilustrado, muchas veces se piensa que los ilustradores solo llegamos, dibujamos y ya está, ¿no? Pero hay un proceso de documentación, de leer, de buscar paletas de color, de buscar técnicas, ¿no? Que al final lleva muchísimo más tiempo, ya como que la parte de dibujar directamente ya es la última fase, ¿no? Bueno, pues ya me interesa eso, cómo es ese proceso, porque claro, yo lo desconocía. Es verdad que muchas veces tenemos la sensación de que simplemente es dibujar, lo tienes en mente, claro, los colores se asemejan a lo que más o menos tú tienes en la cabeza, pero no sabemos que tiene toda esa intrahistoria de elegir, porque claro, no es un mismo tono de color que de carne, por ejemplo, para representar el rostro de la portada, como lo vemos, a otro tono más apagado, ¿no? Quizás. Claro, sí. Las paletas de color en este libro sí que viajé al Cabo de Gata, al Cortijo del Fraile, donde se dio el crimen de Níjar, que en el que está inspirada Bodas de Sangre. También fui a las casas de Federico García Lorca, su casa natal en Fuente Vaquero y todo esto. Y entonces, para hacer la paleta de color sí que me inspiré mucho en la tierra, ¿no? En el color de la tierra, del desierto de Almería, esos colores magros, ocre. Y bueno, al final vas como un poco construyendo el libro, con paletas, con selección de personajes, qué es lo que quieres que los personajes digan, qué es lo que están sintiendo. Eso también lo puedes representar mucho con la manera en la que están vestidos, con los fondos que tienen, los lugares. En este libro he utilizado mucho lo que es como la parte escénica, ¿no? Los suelos, que también son muy característicos, ¿no? Los suelos de las casas de campo, ¿no? Y eso suele estar inspirado en las casas de Federico García Lorca. Hay mucha diferencia entre ilustrar evidentemente ya anteriormente lo escribiste tú, esto has utilizado las obras, pero ¿hay diferencia entre ilustrar la vida o la biografía de una persona a tener que tratar obras concretamente como las que has tratado? Sí, en cuanto al proceso creativo, para mí sí, porque por ejemplo en Federico yo era ilustradora y también lo escribía, también la autora, ¿no? Entonces al final es como que me estoy ilustrando a mí misma, ¿no? Yo decido qué es lo que quiero contar en descripción, qué es lo que quiero contar en viñetas o qué es lo que quiero también transmitir solo con una ilustración. Pero en este libro interpreto la obra de otro autor, entonces ya sí que te lo planteas de manera diferente, ¿no? Porque ya no puedes... aunque tú interpretes y te lo lleves a ti mismo, tienes que seguir lo que el autor quiere contar con esa obra, ¿no? Entonces el trabajo es distinto. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención después de 2 obras, hablando y tratando de Federico? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de él? No sé si hay algo que te sorprenda o incluso algo que sea desconocido para el resto de mortales y que tú hayas interpretado o reconocido o descubierto en la obra de Federico. Bueno, Federico García Lorca está muy estudiado, ¿no? Por muchísimos Por eso te lo decía. Claro, Digo, es muy difícil pero no desde la perspectiva que tú lo has estudiado. Sí, a mí por ejemplo me gustó mucho, que sí que no sabía tanto sobre eso, descubrir al Federico niño, ¿no? Al niño que fue, porque él
Bueno, gracias a su hermano Francisco, su hermana Isabel, el personaje lo conocieron, sabemos quién era ese crío, ¿no? Y qué es lo que a él le gustaba hacer. Y él era muy teatrero, ¿no? Era un niño como que se inventaba muchos juegos, que le gustaba hacer representaciones, que hacía como, daba misas, ¿no? Hacía como de cura y daba misas, que al final es una representación, ¿no? Y entonces yo creo que eso lo mantuvo durante toda su vida, ¿no? Esa ganas de jugar, de interpretar, de inventarse sus propios juegos, ¿no? Que al final el hecho de ser creativo y ser un director de teatro, ¿no? O ser un poeta. Entonces me gustó mucho ver eso porque hice mucho de la persona que era y luego el adulto que fue, ¿no? Era una persona como muy vital, muy vitalista y tenía como que tenía un niño dentro. ¿Tenía también ese punto de locura que todo genio tiene? ¿Que todo niño? Que todo genio tiene. Que todo genio. Claro. Bueno, yo creo que eso ahora ya se ve de manera diferente, ¿no? Pero entonces sí que... Luego también es que él se rodeaba como de toda la intelectualidad del momento, ¿no? En la residencia de estudiantes, entre sus amigos estaban Salvador Dalí, que es como el genio, ¿no? Buñuel, y entonces yo creo que sí que tenían un punto de, no sé, de como que les gustaba mucho verse y llamar la atención. De narcisismo, ¿no? Sí, pero, todos tenían ese punto de narcisismo. Sí, un poquito, pero yo creo que Federico García Lorca era una persona como... Estaba más cerca también de los de abajo, ¿no? Era como mucho más llano en el trato. Creo, no los conocí, pero a mí me da la impresión, es que Dalí... Exacto, sí, claro. Muy diferente. Ahí ya sí. con la iglesia hemos topado. Claro, ahí ya... Eso es un punto y aparte, sí, nunca mejor dicho. Era muy pero sí que es cierto, fíjate, ahora que nombraban de todos los artistas que siempre estaban rodeados del círculo de intelectuales y que ellos mismos se enriquecían de las propias reflexiones que se sacaban. Sí. Eso un poco ahora no existe, ¿no? Y se ha perdido. Y quizás vaya el arte, no haya un foro de artistas como aquel entonces, como la generación del 27, en fin, determinados foros de artistas que se han ido perdiendo, ¿no? Ahora no hay tanta unión en ese sentido. No sé si lo habrá, supongo que habrá algo, pero sí que es verdad que por ejemplo, en el caso de esto de la generación del 27, todo esto va muy ligado a la Residencia de Estudiantes de Madrid, al Ateneo, y entonces yo creo que sí que es interesante que haya esa confluencia, ¿no? Y ese mix entre artistas de diferentes ramas, porque en ese momento, por ejemplo, eso es lo que te decía, Buñuel era amigo de ellos, pero Buñuel estudiaba ingeniería, pero luego fue el cineasta que fue, ¿no? Y yo creo que eso le influyó, y en el surrealismo le influyó la perspectiva que tenía Dalí, que tenía Lorca, ¿no? Entonces al final se van como retroalimentando. Sí. Yo creo que es importante que las artes que se junten los artistas, ¿no? Y que se hagan residencias, ese tipo de cosas, porque te hace ver el mundo de diferentes perspectivas y eso es muy bueno para la creatividad. Mira, te leo una cosa textual, que la he sacado textualmente. ¿Sí? Manuel Rodríguez Rivero, del País, una de las mejores ilustradoras de nuestro país, referente a tus obras, a tus libros y a la forma de hacerlo, como tú llevas a cabo pues las ilustraciones. ¿Qué te parece? Me da vergüenza, me da como pudor. Bueno, no sé, pues bien, o sea, no sé, me siento muy halagada, ¿no? de que hayan tenido estos libros tan buena recepción, que voy a decir. Así que, no sé. No sé, lo han dicho de ti, no de mí. O sea, que por eso te pregunto bueno, a ti. Me da muchísima alegría, claro, sí. Bueno, muy contenta. Federico tuvo muy buena recepción en el público, en los lectores, y esta trilogía rural también la está teniendo, así que bueno, pues eso me hace muy feliz. Porque es curioso, ¿no? Que ahora pues te nombren de esta manera y digan cosas de ti y de tu trabajo de esta manera, cuando hace algunos años no tenías tan claro el dedicarte o no dedicarte, ¿no? a la ilustración, ¿no? Sí, ¿Cuándo empezó todo? Hombre, yo siempre he dibujado, y he pintado desde que era una niña. Luego estudié Bellas Artes, luego Comunicación Audiovisual y me licencié en la Facultad de Granada. Y bueno, luego me tuve que ir a Inglaterra para buscar trabajo, porque era de esta generación que como tanta nos fuimos gente, todos, ¿no? sí, o casi todos, o muchos. Y bueno, y estando en Inglaterra hubo un momento en que me aparté bastante del arte, porque tenía que trabajar, aprender inglés y eso, pero luego volví otra vez a dibujar y fue cuando ya empecé a pensar que me quería dedicar a la ilustración. Sí. Pero al final siempre he dibujado, ¿no? Y siempre ha sido una manera con la que me ha gustado pasar el tiempo, ¿no? Primero te voy a preguntar, ¿da vértigo los elogios? ¿Dan vértigo, da mareo, qué da?
Sí bueno, a mí me dan... O es una motivación para me dan seguir. pudor, me dan vértigo, pero también, claro, también también te motivan, ¿no? Es como que al final el trabajo del ilustrador o del dibujante es un trabajo que pasa muchísimo tiempo sola, tú con tus miedos, con tu historia, entonces cuando ya sale el libro y ya no puedes controlar, ¿no? Lo que el lector va a ver, lo que va a interpretar, ya da un poco de vértigo, pero bueno, también es una parte muy bonita. Yo creo que el encuentro con el lector y que te digan qué es lo qué es lo que le ha parecido el libro es algo bonito. Y luego los elogios, pues sí, pero bueno, los elogios están bien, pero bueno, yo creo que Bueno, no hay que pensar en ello. Vamos a dejarlo porque estoy viendo que te estás sintiendo incómoda con los elogios. Sí, no hay que pensar en ello cuando estás trabajando, porque si pienso en eso no lo pasa hago. absolutamente nada. Pero que bueno, que los elogios no lo digo yo, que están ahí, yo también, Ya. yo me sumo a ellos, pero que están ahí, que por eso te lo pregunto, que si no, pues obviamente no te lo podría preguntar. Sí te quiero preguntar sobre la vida en Londres y cómo es compaginar tantas horas de trabajo, además en un gremio como es la hostelería, que ya sabemos Sí. la de horas que se echan, con empezar a tomarte más en serio la ilustración. Eso no tiene que ser fácil. No era nada fácil bueno, porque hay que pagar facturas, Londres es una ciudad muy cara, pero bueno, había trabajo. Y yo estuve trabajando, los 8 años que estuve allí, estuve en hostelería. Sí que al final, los últimos años conseguí ponerme de media jornada, pero la media jornada era levantarme a las 5 menos cuarto de la mañana, entonces Sí, así claro. lo hacía todo como muy temprano y entonces ya la tarde la tenía para dibujar. Pero bueno, es un trabajo que requiere muchísima constancia, ¿no? Y sobre todo pensar que las cosas van a llegar, pero en un plazo de tiempo largo, ¿no? No hay que tirar la toalla. Oye, ¿eres consciente, no voy a seguir con los elogios, pero casi, eres consciente de que bueno, se han acercado muchísimos artistas, grandes artistas, a la figura de García Lorca, como Cohen, como Camarón, como Enrique Morente, como Miguel Poveda, Sí. y todos ellos se han acercado con éxito y tú, en tu gremio, también lo has hecho, y también lo has hecho con éxito, que te sitúan en el escalón de esos artistas. ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? No, yo creo que Lorca, al fin y al cabo, es un autor que se sigue revisitando, ¿no? Eternamente. Van a hacer casi 30 años, ¿no? Van a hacer 100 años casi de esta obra, ¿no? Que se publicaron en los años 30 y se siguen interpretando, siguen estando en los escenarios, todos los meses se interpretan obras de Lorca en los escenarios, se cantan canciones de sus textos. Entonces yo creo que es un autor eterno, ¿no? Nos seguimos sintiendo interpelados, nos seguimos sintiendo emocionados y a mí me parece que es muy bonito que suceda eso con un autor. Hay muchos que han sido muy importantes en su momento y luego parece como que se va desvaneciendo, ¿no? Pero Lorca no, Lorca sigue de actualidad siempre. ¿En España se apuesta por el arte como debiera de apostarse? Bueno, te la pongo votando, Ya sé la respuesta, pero bueno, yo te lo dejo que lo digas tú. Es difícil vivir del arte y vivir de la cultura. Se pagan las en facturas. general, yo creo en el mundo, conforme está el mundo estructurado, ¿no? Y en España, pues bueno, pues también es difícil, pero yo creo que sí que hay mucha gente que trabaja porque se hagan cosas por el arte y por apoyar a los artistas. Yo creo que se tiene que apoyar a los artistas básicamente y con subvenciones y con dinero público y desde las instituciones, no ya solo por apoyar a los artistas y a la cultura, sino porque la cultura nos revierte a todos, ¿no? La cultura luego la disfrutamos todos y hay que ayudar a eso, es parte de nosotros. Y si Lorca tuviera la oportunidad de leer tu biografía y esta trilogía rural, ¿qué pensaría? ¿Qué crees que pensaría? No lo sé, es que si Lorca pudiera leer alguno de mis libros, a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿no? Porque bueno, me daría como muchísima cosa. Pero bueno, yo espero que le gustara. Pero es que Lorca se hubiera ilustrado su propio libro, si es que él también dibujaba, es que era un artista muy completo. Sí que es cierto que también... Dibujaba y él iba para pianista, o sea que también era músico. O sea, que es como... No, yo creo que son personas privilegiadas que como... tienen pues... cualquier cosa que haga les va a salir bien. Era alguien muy creativo y yo creo que eso es muy importante. No era alguien que le gustaba jugar y bueno, sí, yo espero que le gustara. Te he hablado antes del arte, pero centrándonos en la ilustración, por ejemplo, en los periódicos antes había muchísimas ilustraciones, había muchas viñetas, muchas caricaturas. Sí. ¿Se está perdiendo también la ilustración en España? ¿Cómo
medio de expresión, porque sí, bueno, sí se utilizan para carteles publicitarios y todas estas cuestiones, que sí tiene un amplio abanico de posibilidades. Los ilustradores tenéis ahí unas opciones, pero como expresión, en ese sentido, en reivindicativo o cultural, no sé si se está perdiendo. Yo creo que sí que es un buen momento para la ilustración en España ahora. Sí que es verdad que a lo mejor en prensa, puesto que la prensa en papel ha ido perdiendo, ¿no? Y ahora es más digital y todo esto, pues sí que puede ser, no lo sé exactamente, pero puede ser que a lo mejor se haya perdido ahí algo, pero yo creo que es un buen momento para la ilustración en España, ¿sabes? Sí, yo creo que cada vez hay más libros ilustrados, más cómics que llegan a públicos más, ¿sabes? Más generalistas, a librerías, bibliotecas más generalistas, y creo que se está empezando a ver de otra manera. O sea que... Y mira, te leo esto, a ver si sabes quién lo ha dicho. Merece más la pena escuchar a tus mayores que perder el tiempo con historias de desconocidos en las redes sociales que ni nos van ni nos vienen. ¿Se lo he dicho yo? Creo que sí. Es interesante también esta reflexión, sobre todo de alguien joven como tú que se dedica, que se ha dedicado a partir de la ilustración con medios digitales, ¿no? Sí, con las redes sociales también. Esta reflexión sale de mi anterior libro, antes de Federico, fue un libro que salió en 2020 y trata sobre mi relación con mi abuela materna y las mujeres de su tiempo, ¿no? Y la frase del libro era: déjate de Instagram, habla con tu abuela, ¿no? Entonces yo en esa conversación con mi abuela, ella me contaba pues por qué le gustaban las artistas que le gustaban, las copleras que le gustaban, la Concha Piquer, y a mí eso de niña no lo entendía mucho, pero cuando me hice adulta dije, a esta mujer le gustaba esto porque hablaba de las cosas que no se podían hablar en un momento como era el franquismo, ¿no? Entonces, sí, tenemos que preguntarle a nuestros mayores. Totalmente. Sí. Pues Ilu, muchísimas gracias por venir a presentar tu obra, un regalo para estas Navidades magnífico y maravilloso. Muchísimas gracias a ti, Manolo. Y creo que merece muchísimo la pena. Gracias. Así que gracias, y cuando te vengas otra vez por Sevilla, aquí estamos. Pues yo, encantada. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues nos vamos a marchar, tenemos que abordar muchísimas más cosas en Sevilla TV, pero será después de la publicidad. Bueno, ya ha llegado el frío, ya todos los notamos en casa y obviamente pues encendemos la estufa, el calentador, los diferentes radiadores que tenemos en casa para evitar pues que el frío básicamente nos congele. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con estos aparatos porque posteriormente, por descuido sobre todo, tendemos a que hayan accidentes muy graves. Y para concienciar un poquito de todo ello y para saber también la tremenda e importantísima labor que realizan los bomberos en estos asuntos, pues vamos a ver este siguiente reportaje sobre esta labor de los bomberos. Bueno, llega el frío y ya, bueno, todos tendemos a encender estufa. Estamos con José Joaquín Palmas Chávez, que nos va a contar un poco a qué debemos estar pendientes para evitar que haya incendios en casa y para pasar el invierno calentitos pero seguros. Bueno, en principio todas las estufas que ponemos ahora y los aparatos que nos generan un poquito de calor y demás, tenemos que tener en cuenta de apagarlos cuando no lo estemos utilizando, porque normalmente muchos incendios es por un descuido. Vienen por descuido, pero a mí me gustaría hacer incidencia en que los enchufes, porque ahora llega una época en la que tenemos muchísimos aparatos enchufados y normalmente utilizamos los aparatos estos múltiples, que bueno, tienen diferentes nombres. Tenemos que tener en cuenta que esos sean un poquito fiables. Que no miren. Estamos hablando de las típicas alargaderas, ¿no? Efectivamente. Ten en cuenta que todo eso que vamos enchufando ahí después va al mismo enchufe.
¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que sobrecargamos mucho un enchufe y si tenemos algún combustible, llámese una cortina, una manta, una ropa de camilla, el sofá o lo que sea, cualquier chispa que se produzca por ese sobrecalentamiento del enchufe nos puede generar un incendio. Y un incendio que hay que tener en cuenta que desde que vamos al servicio, por ejemplo, y volvemos, esos minuto y medio, 2, tenemos un incendio desarrollado en un salón o en una salita. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante que esas alargaderas estén homologadas o por lo menos que estén en buenas condiciones. ¿Cómo nos percatamos de que está bien todo? Hombre, comprándolo en sitios que sean fiables, que nos den una garantía, que nos expliquen si tiene algún método de protección, llámese fusible, llámese un interruptor mismo o algo que nos proteja, que cuando haya un sobrecalentamiento se desconecte o algo así. Eso lo hay, pero claro, no todos, muchas veces nos queremos ahorrar algo de dinero, pero en eso yo aconsejo que no nos lo ahorremos, nos lo ahorremos en otras cosas. No escatimar gastos, yo creo que también es importante, ¿no? El aparato eléctrico que utilizamos para calentarnos, llámese estufa, calentador, yo creo que ahí también tenemos que tener especial precaución. Ahí hay que tener mucho cuidado porque normalmente el uso continuado, cuando a todos se nos olvida, yo aconsejo que nos pongamos una alarma o lo que sea y que veamos si tenemos algo enchufado que no deberíamos y demás, porque todo eso redunda en que si tenemos una instalación eléctrica ya de ciertos años y ponemos muchos aparatos, que ahora en Navidad es muy típico, el árbol, la estufa, los móviles, en fin, todo está enchufado, podemos tener un problema. Y eso... Hombre, revisar la instalación eléctrica de vez en cuando tampoco está mal y sobre todo no sobrecargar los enchufes. Bueno, vosotros que estáis al pie de la noticia, al pie del suceso, vais a muchísimos domicilios pues a extinguir incendios, a intervenir. No sé si hay una población, un perfil de población más habitual a este tipo de despistes. No, parece que, verá, podemos pensar que con esto de la llamada pobreza energética y demás, hay un perfil de población que es más susceptible de sufrir incendios, pero no, normalmente los incendios lo podemos tener en cualquier vivienda y por diferentes motivos. Además, siempre se dice nunca hay dos incendios iguales. Entonces, normalmente es el descuido, la cocina, que nos vamos y dejamos algo enchufado, una comida puesta. Muchos incendios son en cocina. Ahora sí empieza a haber más incendios en temas de estufa, provocados por estufa, pero también por sobrecalentamientos eléctricos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues mantener esa alerta en el comportamiento nuestro de apagar lo que no estamos utilizando. Adoptarlo como prácticamente una rutina, ¿no? Efectivamente, eso sería lo suyo, que tuviéramos la precaución de que cuando nos vamos a acostar está todo desenchufado, que cuando nos vamos a ir de casa está todo apagado, que normalmente suelen ser descuidos. José Joaquín, en caso de que vivamos un incendio en casa, ¿cómo deberíamos de actuar? Pues mira, si el incendio es en nuestro domicilio, si tenemos la sangre fría de cerrar la puerta de la dependencia, es decir, en una habitación, un salón, la cocina, de cerrar la puerta para intentar que se propague lo menos posible al resto de la estancia y nos vamos con las llaves, pues cuando lleguen los bomberos le damos la llave para que entren en nuestra casa, no le vamos a facilitar mucho la tarea. Si el incendio no es en nuestro domicilio, lo que tenemos que hacer es quedarnos dentro de nuestro domicilio. No salir huyendo porque probablemente lo que vayamos es a ponernos en peligro. Donde estamos más seguros es en nuestro domicilio, porque la respuesta de bomberos va a ser rápida. Importante mantener la calma, llamar a los servicios de emergencia y hay una cosa muy importante porque cuando, en un caso, ¿no?, el ser humano cuando hay un incendio en su vivienda tiende a abrir las ventanas. Esto también es peligroso. Bueno, abrir las ventanas no es malo. Verás, si el incendio no lo tenemos, porque normalmente si es en otro domicilio, si el domicilio que está ardiendo es el que está inmediatamente inferior al nuestro, no deberíamos de abrir las ventanas porque puede, dependiendo del grado y del desarrollo del incendio y demás, nos puede afectar. Pero lo que tenemos es que hacernos ver para que los bomberos sepan que estamos allí, en ese domicilio. Pero nunca, de verdad, es una cosa muy importante, nunca abandonar nuestro domicilio cuando el incendio es en otro domicilio.
La importante labor que realizan los bomberos, sobre todo en esta época del año, porque ya saben que hay descuidos, hay accidentes y ahí están el cuerpo de bomberos para evitar males mayores. Nosotros vamos a continuar, vamos a seguir en nuestro programa, vamos a hablar de literatura y de este maravilloso libro, Amor y Pan, de poesía, de Paula Melchor, que nos acompaña en el día de hoy. Paula, muy buenas tardes. Muy buena. Bueno, Amor y Pan, que viene de un manuscrito que tú presentaste a unos primeros premios que se han realizado de la editorial Letraversal, ¿correcto? Sí, sí. Y Paula, pues entre más de 700 manuscritos que se presentaron, resultó ser la galardonada y el premio, uno de los premios es la publicación de este libro. ¿Qué Sí. tal? Bueno, cuéntame, ¿de qué va? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por permitirme estar aquí y como dices, yo mandé el manuscrito a Letraversal y la verdad es que fue una sorpresa el premio porque había más de 700 propuestas y bueno, una nunca espera, está en la cabeza pero tampoco se espera una ganar entre tanta gente, ¿no? Pero sí, bueno, está siendo maravilloso la recepción y el trabajo con la editorial ha sido muy bueno, me han dado mucha libertad y han estado muy atentos a mí, así que estoy muy contenta y es el primer libro que publico, así que muy feliz, la verdad. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro del libro? ¿Qué tipo de poesía nos vamos a encontrar? Bueno, pues a mí me gusta enmarcar mi poesía dentro de lo que considero que se puede llamar poesía sensible, al menos este primer libro, porque bueno, yo quería escribir un poemario que relatara una experiencia amorosa, concreta, pero que también se encajara dentro de las dinámicas cotidianas de la comida y de los rituales de desayuno, almuerzo, merienda, cena, esa es la estructura del poemario, y a través de esos momentos del día crear un ritual amoroso que es también el ritual de la comida. Y ese es un poco pues, lo que hay dentro de este poemario, ¿no? Ya lo decíamos antes, por el Sí. estómago también se conquista, ¿eh? Sí, Cocinando exacto. también se conquista. Sí, exacto. Está todo un poco relacionado, ahí, Sí. ahí hay hilado fino, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que va un poco por esa idea. Oye, ¿y por qué la estructura del libro de esta forma? ¿Por qué, bueno, desayuno, almuerzo, cena? Pues me vino a la cabeza porque eso, ¿no? Yo quería hacer un poemario que tuviera que ver con cómo el amor es alimentar al otro y cuidarlo, haciendo que sobreviva su cuerpo con la comida, ¿no? Entonces me pareció que era muy adecuado hacerlo a lo largo de la duración de un día con estos momentos que son tan fundamentales, donde nos juntamos con gente, donde a veces comemos solos porque no nos queda otra. Y me parecía que podía ser muy interesante el ritmo del poemario en ese sentido y por eso escogí hacerlo así. La poesía, lo hemos hablado antes, es un género que gusta tantísimo, que tiene tanto... Creo que tiene consumidores, pero que se apuesta muy poco, ¿no? Sí, es un mundo Porque, muy precario. Lo hemos hablado, más de 700 manuscritos significa que son muchísimas personas que escriben poesía, pero que también consumen poesía. Claro, sí, vamos, y yo creo que ahora mismo hay una proliferación muy grande de poetas. Me parece que también tiene que ver con la pandemia, no sé por qué la gente yo misma, me refugié y conozco a muchas personas que también nos refugiamos en el ámbito de la poesía. Y es un género que siempre ha estado ahí, que desde los principios de la literatura se viene dando y sin embargo se apuesta poco a nivel institucional. Sí que hay editoriales como Letraversal que apuestan de forma independiente por ella, pero es cierto que bueno, lo hemos hablado, que no se suele vivir de la poesía, se vive más de la novela, pero no se vive tanto de la poesía, entonces es un mundo precario. Sin ir más lejos, teníamos hace unos días a Manuel Vilas, que le encanta la poesía, que escribe muchísima poesía, pero que ciertamente, y hablando de la trama de tu obra también, no se come de la poesía. Claro. No se come de la poesía, Sí. por eso se tenía que buscar también la vida en un género donde sí tiene muchísima más aceptación, donde él pues también lo borda, Manuel Vilas, Claro. y donde obviamente pues sí se puede ganar la vida, como es la novela. Entonces, claro, él decía, yo tengo esa espinita clavada de que no me puedo dedicar tanto como quisiera a la poesía. Sí, es así. Hay muchos poetas que luego de hecho se pasan a la novela pues porque les gusta la poesía, pero entienden que bueno, que si quieren vivir de la literatura quizás no es lo más propio este género, ¿no? Pero bueno, hay que apostar también. Sí,
algunas de las críticas que he leído sobre tu obra es que tu poesía trata las cosas, los objetos, los espacios interiores, incluso con muchísima ternura, que es una de las características de tu poesía. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que eso es muy acertado, porque yo cuando estaba haciendo el poemario quería hacer esta contraposición que es muchas veces el amor entre ternura y violencia, ¿no? Como esta idea de lo cotidiano como algo tranquilo y tierno, pero al mismo tiempo que muchas veces nos encierra y que nos ahoga. Y eso era un poco lo que yo quería relacionar entre el amor y la comida y como con estos rituales del día a día. Oye, estudiando el grado de literaturas comparadas, sí, que yo lo desconocía, no sabía que existía este grado, incluso creía que era de reciente creación, vamos, ya lleva 20 añitos, pues sí, 20 añitos no es de reciente creación. No, en Granada, bueno, una declaración de intenciones claramente de a lo que tú te quieres dedicar, ¿no? Claro, sí, para mí estudiar literaturas comparadas ha sido abrirme la puerta no solo al mundo profesional, porque yo ahora mismo me gustaría enfocarme en la investigación académica, sino también aprender a escribir, porque hay muchas asignaturas que desmenuzan lo que es la poesía, que enseñan el lenguaje, que enseñan a afrontar la literatura de otra manera, que no es la puramente histórica o filológica que se nos enseña en el instituto. Y para mí eso ha sido fundamental en la poesía. Y de hecho hay en el libro muchas referencias a autores que he visto en la carrera, a teóricos, a libros que he estudiado allí. Y para mí eso es fundamental en mi vida y en mi poesía. Fíjate, ahora que has dicho aprender a escribir, hace poco leía un reportaje, que me perdonen los compañeros, que no me acuerdo del medio, donde resaltaba que había más cantidad de personas que escriben y autopublican sus obras a lectores. No recuerdo tampoco el porcentaje, pero hay más escritores que lectores en España. Pues me lo creo, porque muchas veces necesitamos escribir como el comer, nunca mejor dicho, porque es que muchas veces tenemos algo dentro y yo creo que es una necesidad muy humana el querer contarla. Y aunque muchas veces no tenemos un interlocutor, sí tenemos el papel. Entonces creo que sí que tiene sentido que haya muchas personas que quizás no tienen esa formación teórica o que no suelen leer en su día a día, pero sí sienten el impulso de ponerse en un papel y escribir. Entonces creo que sí que tiene bastante sentido que eso sea así. Para tanto da las metáforas entre los alimentos y el amor, por ejemplo, un ensayo, la piel de la patata y el sol. Sí, yo hubiera podido seguir escribiendo, lo que pasa es que una también tiene que decirse a sí misma, ya, este es el libro y ha terminado y no voy a seguir tocando el poema y no voy a seguir ampliándolo, ¿no? Pero sí es cierto que creo que da para muchísimo y no soy la primera que lo toca. De hecho, lo decía el otro día en una presentación en Granada, que para mí descubrí a la poeta María Mercé Marçal, que también juega mucho con esto de los alimentos y el amor y poner la mesa y esperar a la persona a la que se quiere, a que venga a comer. Yo creo que es algo que lleva haciendo el ser humano toda su vida. Es un ritual, ¿no? Sí, es un ritual, es alimentar a quienes queremos y que nos alimenten, es la base del amor. Ese es quizás el ensayo, uno de los más característicos, el de la piel de la patata y el sol, o tienes otro que pueda definir el libro de una mejor manera. Bueno, yo creo que es uno de los que más se destaca. También a mi editor, Angelo Néstor, le gusta mucho ese poema, entonces siempre lo da a coalición. Creo que hay otros que también resaltan lo que es el poemario, porque se divide también en una estructura. Dentro de lo del desayuno, merienda y tal, está la estructura de unos poemas muy cortitos que arrastran todo el libro y unos interludios entre esas comidas que son poemas más largos. Entonces, creo que en ese equilibrio se puede ver también la esencia de lo que es el poemario y lo que yo pretendía representar, que es la vida, ¿no? Que son esas comidas y luego la espera hasta la siguiente comida. También se toca el campo, ¿no? Hay Sí. algo del campo. Sí, hay mucho de campo, porque yo soy de un pueblo, el Real de la Jara, en Sevilla, aquí, y para mí mi pueblo es mi imaginario al que acudo siempre, siempre. Es como las imágenes que tengo metidas de mi niñez y de mi vida de siempre, de mis padres, de mis abuelos, todo eso, cuando intento acudir a una sensibilidad poética es lo primero que me sale. Yo pienso en mi casa del pueblo, pienso en mis padres, pienso en mis abuelos y pienso en el campo y en todo lo que tiene que ver con el cariño de quienes me quieren
que es el amor y el pan. ¿Y el campo puro y duro con el amor, qué tienen en común? ¿O qué le encuentras cosas tú en común? Yo le encuentro que hay, y esto lo dijo el jurado del premio, hay una relación entre el amor y el campo en oposición a la ciudad y el trabajo, ¿no? Cuando nosotros queremos a alguien, lo que queremos es descansar con esa persona. No queremos los ritmos acelerados que nos da una ciudad y un capitalismo, sino que queremos unas vacaciones, a lo mejor el reposo que nos puede dar quienes acudimos a los pueblos para descansar. Entonces, en ese sentido, creo que en Amor y Pan se ve bastante bien este aspecto. Eso es fundamental, sobre todo encontrar una zona de tranquilidad y de confort. Sí, sí, aunque el campo no tiene por qué ser eso explícitamente, porque hay mucha gente que sufre el campo, que lo vive y que lo padece. No, claro. Pero para mí... También hacen el recorrido a la inversa, ¿no? Vienen a la ciudad pues a distraerse y nosotros pues a lo mejor los que vivimos en ciudad pues vamos buscando un poquito más de es un poco tranquilidad en el eso. campo. Yo como estoy ahora mismo en Granada, que es una ciudad provinciana que a mí me encanta y adoro, pero muchas veces yo necesito, cuando estoy allí, volver a mis raíces, que es mi pueblo. Entonces yo cuando escribí este libro lo sentía así, sentía que cuando yo quiero a alguien y quiero estar con esa persona, quiero estar en mi pueblo, porque es como el espacio primero y el que quiero compartir. Al final, Paula, hay que vivir para poder escribir. Sí, sí, y desde tener luego. experiencia. Sí, eso es así. Es la materia prima que tenéis vosotros los escritores, ¿no? Sí, sí, es así. La verdad. Te iba a preguntar, ¿la poesía por qué? ¿Desde cuándo sentiste que...? Porque tú ya lo hemos comentado, ¿no? Que empezaste o estabas más cercano a otro género, pero que al final te decantaste por escribir poesía. Sí, yo cuando empecé a escribir, que empecé muy chiquitita, como yo... Creo que esto es algo común, que no se lee tanta poesía desde el principio, sino que es algo a lo que accedes después, aunque sí que hay poemas que nos leen de pequeños en el colegio, pero tú tienes que aprender a leer poesía, toda la literatura, pero la poesía creo que especialmente. Y yo yo leía novelas, leía relatos y yo empecé a escribir pues relatos y cuentos y ese tipo de cosas. Pero luego empezó a surgir en mí como el deseo de intentar transmitir lo que yo quería transmitir de forma más concreta, más exacta y con un lenguaje un poco distinto. Entonces empecé a leer más poesía y me di cuenta de que era lo que yo quería hacer, era lo mío. No sé, ahora también la perspectiva que tú tienes, si enfocarte, ya que tienes, ahora mismo está la promoción de la obra, obviamente, pero si dedicarte plenamente a la poesía o tienes pensado también, no sé, en un futuro, o en un futuro o en un presente relativamente corto, el dedicarte o escribir otro tipo de obra, o no sé si una novela, no sé. Bueno, pues como dices, yo ahora mismo estoy centrada en la obra. Es lo y que toca. Sí, es lo que toca. Y yo principalmente, mi pensamiento es poético, mi escritura es poética, pero eso no significa que no pueda llevarle a otros géneros, porque hay, como te decía, muchos poetas que se han pasado a la novela, e incluso muchas novelas, por ejemplo, pienso en las de Virginia Woolf, que son poéticas, tiene una escritura poética incluso en novela. Que también se puede entremezclar. Claro, y entonces yo creo que en ese sentido a lo mejor ahora mismo me interesa mucho el ensayo, y creo que hay un tipo de ensayo poético que me gusta y que se puede trasladar a ese tipo de escritura quizás más personal y más íntima a un género ensayístico que no tiene por qué ser así, pero que sí que puede transformarse. Es que claro, nosotros tendemos a encasillar la poesía para el interior, ¿no? Para expresar cosas del alma, del amor, de cosas interiores, pero no sé si también se puede, no sé, contar historias o incluso la actualidad con la poesía, que también se pudiera, claro. ¿no? Sí, hay muchísimas formas de afrontar el pensamiento poético, muchísimas tendencias. Y se pueden tratar todo tipo de temas, a la vista está, se ha hecho todo tipo de poesía, hay grandes temas como el amor, la muerte, el tiempo, son como grandes ejes, pero se ha hecho y se sigue haciendo de todo, ficciones, voces más interiores, todo tipo de poesía. Oye, que no te he preguntado, la crítica, el feedback que estás teniendo con los lectores es bueno, ¿no? Yo de momento estoy muy contenta, sí, muy feliz. Bueno, el otro día hice la presentación en Granada y se llenó, se agotaron los libros. Porque lleva poquito, un tiempo. Sí, nada, esta semana ha salido y bueno, yo también creo que tiene que ver que ha sido un premio, entonces la gente estaba pendiente de la resolución, de la salida del libro y la verdad es que yo estoy muy contenta. Oye, la portada, que no hemos hablado de ella, la portada tiene mucha simbología también, esas tijeras, el cuchillo, las frutas, ¿no? ¿También es cosa tuya o te has metido también en la portada
no diseñarla, pero sí a elegirlo cómo sería. Pues sí, desde la editorial me mandaron varias propuestas y esta es de una chica que se llama Giselle Murias, que también es española, y me mandaron esta propuesta junto a otras y a mí esta me encantó. Me encantó porque justamente esta chica no había hecho la portada pensando en mi libro, sino que era una ilustración suya, pero había en ella muchos elementos que están dentro del poemario, las frutas, las flores, como tú dices, el cuchillo, también son esta cosa violenta y tierna al mismo tiempo, y a mí me encanta, me encanta. Pues Paula, muchísimas gracias por venir a presentar tu obra, un excelente regalo de Navidad, amor y pan para estas fechas que se avecinan y con tantos regalitos que hay que hacer, pues hay que regalar también literatura y sobre todo poesía. Gracias, Paula. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir aquí en Sevilla TV porque obviamente lo estábamos hablando, son fechas navideñas, ya estamos inmersos en todos los preparativos, ya lo hemos creado casi todo y ahora lo que toca es disfrutar, como vamos a disfrutar con el reportaje que nos trae nuestro compañero Manu Lamprea con un Belén y un Belén con sorpresa. Vamos a verlo. Sin duda, el Puente de la Inmaculada es una de las fechas exactas, clave para montar el tradicional Belén, el tradicional nacimiento en todas las casas de todos los hogares sevillanos. Y uno de los grandes reclamos de la Navidad sevillana desde hace muchos años es sin duda el gran Belén que se monta en la Fundación Cajasol. Nosotros nos hemos querido citar esta misma tarde aquí precisamente en la Fundación Cajasol, que tan gentilmente nos ha abierto las puertas, y nos citamos con Luis Garduño. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, evidentemente queremos saber, ante todo, por fin llega la Navidad, llega de nuevo este majestuoso Belén de la Fundación Cajasol y en la primera Navidad, por fin, sin restricciones, después de 2 años complicados. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo este primer tramo del puente? Pues mira, uno de los grandes beneficios, yo y mi empresa se dedican a montaje de exposiciones y demás, pero el Belén es muy agradecido. El público te da mucho en estos días, ya sea por la Navidad, por la tradición, y que Cajasol no deja de ser un referente, como tú has dicho antes, en la Navidad. Nosotros queremos que el Belén de Cajasol sea de aquella familia que por circunstancias no lo puede tener en su casa y nosotros somos su Belén. Eso es lo que quiere la Fundación. El puente va fantásticamente, estamos batiendo casi todos los récords de público y bueno, y no hay mejor sabor que sea el público el que nos dé esa aprobación o ese respaldo, exactamente. Hábleme, Luis, acerca del Belén de este año, ¿no? Hemos leído por ahí que quizá uno de los más ambiciosos, ¿no? Yo creo que sí, no soy yo precisamente la persona que tenga que, digamos, darme besitos, pero que lo hemos intentado más que nunca, precisamente por estos 2 años que ha habido que tener unos Belén un poquito más reservados por el público para que no haya muchas colas. Entonces este año, pues digamos, nos hemos vuelto un poquito, nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos hecho un Belén de 250 metros cuadrados con cerca de 100 y pico de construcciones, 400 figuras de la colección de la Fundación. Nosotros aquí tenemos 3 colecciones, una napolitana, una popular de figuritas y después tenemos esta que es costumbrista. Nos llamamos costumbrista. Vamos a ir andando, Luis, si le parece, vamos a ir viendo a cámara, Rocío, vamos a ir viendo efectivamente que vean todos los espectadores. Como todos los belenes, pues tenemos la típica escena, ¿no? Aquí tenemos la Anunciación del Ángel y la María. Y nuestro Belén, te cuento que es un Belén que lo hacemos más que nada para la mirada del niño. Un Belén muy popular, enfocado a lo infantil, ¿verdad? Vemos ahí efectivamente el burro. Como por ejemplo los estilos de música, cada belenista tiene su estilo. El nuestro, pues queremos que sea un Belén muy alegre, con muchos detalles, miles de detalles. Imagínate que en 250 metros nos caben muchos detalles. Y lo ves, pues ahí tiene el gatito y quiera que no, por ahora mismo estaba un colegio, se estaban fijando en esos detalles. En los detallitos, efectivamente. Esto, como veréis, es una zona que no se ha hecho nunca en Sevilla, como una especie de telar. Que están vendiendo las telas, y ahora veréis ahí atrás que tenemos también como las tinajas estas tipo árabes donde van tiñendo los hilos. Está todo. Cada año intentamos darle enfoques distintos, ideas nuevas para sorprender a nuestro público y que cambie.
igual este año es la vuelta, otros años lo montamos dentro, todos los años se hacen construcciones, la colección de la Cajasol de figuras va creciendo ampliamente, todo año tras año, y nos permite cada año pues ser un poquito más que el año anterior. Es lo que le quería preguntar, porque la diferenciación entre un año y otro, ¿a qué se dedica especialmente esa diferenciación? Es decir, nuevas construcciones, porque ¿qué es lo que se pretende, por ejemplo, representar o qué tipo de escena se representa? Mira, este año estamos un poco, siempre he hecho una inspiración, no es una copia, no ha habido veces que hemos hecho monumentos de Sevilla y se ha recreado un poquito la ciudad, como fue el año de Murillo, que recreamos el ayuntamiento y demás, y pusimos ahí una especie de un símil de Murillo vendiendo sus cuadros y demás, que estuvo muy simpático. Y este año nos hemos ido, como veréis aquí ahora, tenemos una población que imita o se inspira en los pueblos de la serranía de Cádiz. Qué bueno. Pueblos blancos. En pueblos blancos de Cádiz, que aquello está a 5,40 metros de altura, el pico superior. Claro, desde el suelo como tal, exactamente, de la propia fundación, de esta sala, ¿no? De este salón de la Fundación Cajasol. Me llama muchísimo la atención también la presencia, como no puede ser habitual también, de muchos alimentos, ¿no? Mucha naturaleza. Es lo que te he dicho, un Belén muy alegre. Es un Belén muy alegre con muchas ovejitas, muchos animalitos, muchos detalles, los perrillos. Quizás no sea fiel al hebreo, porque como te digo hay distintos estilos, el hebreo es más serio, representa más. El nuestro está entre el napolitano y un poquito... Yo como soy de Triana digo que el Belén es trianero. Efectivamente. Estoy viendo ahí también efectivamente la bodega también, ¿verdad? Con los toneles, con los sacos y me parece una infinidad de detalles en los que hay que detenerse. La Virgen María con San José pidiendo posada. Pidiendo la posada. Esta es la zona del Soco. Aquí tenemos el censo, cuando llaman a censar a todos los hebreos para tener el control. Aquella escena que está allí de fondo con los colorines es lo que antes comenté de la recreación de los telares, de tiñendo los telares. Oye Luis, ¿y esto cuánto tiempo se tarda en montar y cuántas personas necesita? Miles de horas. Si te lo dijera, prefiero no echar las cuentas porque sería una ruina, pero lleva miles de horas. Sí es verdad que todos los años hacemos muchas casas nuevas y demás, se aprovechan a cosas también de otros años anteriores porque tenemos muchísimo. Y decirte que empezamos un grupo de 7 personas en el mes a principios de septiembre y hasta ahora. Luis, ¿cuáles son las fechas más, por así decirlo, más potentes? ¿No? El Puente de la Inmaculada, de donde también recibimos muchas visitas. Es donde más público tenemos. Calculo aproximadamente y eso que no están siendo días de tiempo bueno, digamos, y ayer incluso con el partido de la selección, pero ayer entraron más de 4.000 personas. Por decirte, hemos repartido ya casi, te diré, 5.000 globos hemos repartido en los días que llevamos. Bueno, y lo que queda. Estamos escuchando también la ambientación, villancicos también, pero a la andaluza manera. Este pertenece al disco de Así canta nuestra tierra en Navidad, que lo publica la Fundación Cajasol desde hace muchísimos años, que lo hace María del Monte, con muchas colaboraciones que tiene de artistas invitados, y que el día 22 tienen una actuación aquí en el teatro. Deben los sevillanos, sin ninguna duda, acercarse a este Belén porque los detalles son exquisitos. Ya nos estamos acercando al momento central, momento cumbre, el que celebramos cada año y por el que nos congregamos y nos reunimos al fin y al cabo, ¿no? El nacimiento. Pues aquí tenéis la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, que como veis hemos querido recrear la escena de que están lavando al niño, lo están aseando y San José lo sostiene y la Virgen está ya con un pañito para secarlo y recogerlo. Además también los pastorcillos también alrededor del niño, por supuesto, los camellos y demás. Y me llama mucho la atención, no sé si es un papelón de churro. Qué bueno, es un papelón de churro. También muy trianero, ¿no? A la trianera manera. ¿Cómo el resto del mes de diciembre, cómo lo organizáis aquí? No sé si imagino que también quizás a lo mejor una vez que pase ya el día 25 disminuye un poco. Abrimos el día 2 y estamos hasta el día 5, Día de Reyes. Nuestro horario de público es desde las 11 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 9 de la noche. Luis, yo creo que cada año los sevillanos, es raro que no conozcan este Belén, pero cada año tiene más presencia, ¿verdad?, en la vida navideña. Te cuento, si ves allí al fondo que hay algunas casas de corcho,
Pues eso ha sido un pequeño detalle que le he hecho yo llevo 20 y tantos años aquí y anteriormente a mí hubo otros artesanos, indudablemente, y yo he querido darle un pequeño homenaje y he traído algunas casas de cuando yo vine de la mano de mi padre a ver Belén. Bueno. Tenemos aquí de Miguel Caro, que fue el anterior a mí, y de Antonio, que ya te digo, era de los tiempos que yo era niño. Entonces he querido tener ese recuerdo. Ese detalle, claro. Mi ilusión del Belén nació precisamente aquí, en la Fundación Cajasol. Qué bueno. Luis, por último, estoy viendo también tremendamente bien conseguida la profundidad, la perspectiva de parecer que estamos entrando efectivamente. Esa es una de las cosas que hemos intentado dar, distintos planos en altura, que le da mucha riqueza al Belén y sobre todo los puntos de fuga. Tenemos visiones de más de 20 metros de largo. En la esquina tenemos 20 metros de largo. 20 metros. Y las construcciones, la familia asomada al balcón también, los distintos personajes, ¿verdad? Que en aquella época también... Pedigüeño, exactamente. Y bueno, lo que es la vida costumbrista, digamos, plasmada en el Belén. Luis Garduño, si hay algo más que deban saber los espectadores de PTV Sevilla. Pues nada, que estamos abiertos a que ustedes vengáis, que disfrutéis de nuestro Belén, que para nosotros es lo más importante, y agradeceros que año a año pues el público de Sevilla, como los turistas y demás, pues nos respalden y nos den ese cariño que te dije al principio, que es nuestra máxima inspiración. Luis, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ustedes. Magnífico el reportaje de Manu Lamprea y ese maravilloso Belén, y nosotros pues tenemos que decir adiós, nos marchamos porque nos quedamos sin tiempo, así que les deseamos una feliz tarde y mañana volveremos con un poquito más de Sevilla TV. Hasta luego.